Bueno, la idea de hoy, ahí están viendo, Ujú. es que, digamos, ver la parte de evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Básicamente lo que hicimos hasta ahora fue repasar todos los equipos que conforman principalmente un ciclo turbovapor, digamos, repasamos o aprendimos a cómo se los especifica, qué características propias tienen del mantenimiento y cómo interactúan entre sí en una planta térmica. Vimos los lazos de control principales, nos quedó ahí por ver los lazos de control asociados a calderas, pero bueno, ya vimos lazos de control asociados al tanque de agua de alimentación, a la caldera desde el lado de agua, de vapor, cómo interactuaban con la generación. Pero bueno, todo este proceso de ingeniería, en algún momento, digamos, en algún momento no, va pasando por distintas etapas, distintas evaluaciones de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, a ver cómo pongo cómo paso La a la pizarra tenés pizarra. ahí otro Google Chrome, otra. Otra pestaña. Ah, Sí, acá. sí, ahí tenés la Ah, pizarra. mira, ahí vos anotaste. Si yo pongo Sí, ping, se borra. Bien. perfecto. Entonces, digamos, si esta es la línea de tiempo de un proyecto, Espera, tengo que prender. Sí. aguantá que Francisco. Ah, ¿Estás, no, ahí estoy, Francisco? estoy Ok. bien. Sí, sí, Bueno, sí, acá estoy. si esta es la línea de tiempo de un proyecto, Ahí el cambié, proyecto, listo. digamos, arranca en un tiempo T0 y va pasando por distintas fases. Hay una primera fase, que es una fase de definición del proyecto, ¿sí? De definición del concepto, ¿no? Que muchas veces se llama o ingeniería conceptual, ¿sí? O a veces le dicen, está difícil esto, ¿eh? Le dicen anteproyecto, ¿sí? O a veces hay una metodología que la asociación de no sé cuánto, que le dicen FEL 1 es este, ¿sí? Y acá en toda esta fase se hace esta fase básicamente de conceptualización, de visualización de alternativas, ¿no? Que básicamente imaginemos acá, si uno tiene, por ejemplo, para un requerimiento de calor y de energía, bueno, definir qué vamos a hacer. Voy a tener un ciclo ranking de tales presiones, va a estar instalado en tal lado, bueno. Y con todo un paquetito de ingeniería, cuando llegas acá, se puede hacer una primera compuerta de decisión, ¿no? Con este conjunto de ingeniería que se llama de esta determinada manera, uno puede definir acá, hacer un estimado de costos y en definitiva una evaluación de proyecto, de si, bueno, voy a pasar a la próxima fase o no voy a pasar. Generalmente estos estimados de costos, está la AACE, que es la Asociación Americana de Estimadores de Costos, que los define en clases, ¿no? En estimado clase 5, clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1, y en la medida que la definición del proyecto va aumentando, aumenta la precisión con la que se obtiene este estimado, ¿no? Entonces acá generalmente se obtienen estimados de entre digamos, -20 más 50%, ¿no? Que es la primera, ¿sí? Ahora, asociado al costo, ¿no? Pero no es la única variable que uno mira cuando hace una evaluación de proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, esta ingeniería conceptual, ¿qué es lo que se hacen? Y bueno, muchas veces se hacen diagramas de flujo. Estos son los famosos PFDs, Process Flow Diagram. Obviamente hay bases de diseño que se hacen, puede haber a veces un layout preliminar, un plano de implantación de equipos preliminar, hay un listado de equipos, ¿sí? Todo un paquetito de ingeniería
que nos permite, con ese grado de definición, llegar acá, a obtener un estimado de costos clase 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué hacemos con esa estimación de costos y qué estimamos en definitiva. La segunda, esta fase de acá, ¿sí? Esta fase de acá es la que a veces se llama ingeniería básica o proyecto, es el anteproyecto, después viene el proyecto, o el FEL 2, ¿sí? Donde acá digamos, nos permite tal vez llegar a tener un clase 3. Y después a veces hay esta fase de proyecto, llega a lo que es ese es el FEL 2, FEL 1, FEL 2, a lo que es un FEL 3, que es ahí una básica extendida o un proyecto ya desarrollado. ¿Sí? Entonces, veamos un poquito acá, digamos, una vez que yo tengo estos estimados de costo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo decido si me conviene seguir o no seguir con el proyecto? Yo ya definí el proyecto, digamos, veo cuánto me cuesta, que no es la única variable, pero tengo los números del proyecto y tengo que tomar una decisión, ¿no? Estas decisiones de inversión, ¿cómo se toman? ¿Sí? Entonces, primero, para poner un marco, ¿sí? Ahora voy a pasar un poco, después volvemos ahí Vamos a ver, digamos, ¿para qué hago el proyecto? ¿Sí? Yo no solamente tengo, digamos, proyectos que persiguen un beneficio económico financiero, aunque son la mayoría, podría ser un proyecto que persigue un beneficio, digamos, social, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, esta es una jerga bastante petrolera, ¿sí? Pero bueno, aplica en otras industrias también. Por ejemplo, imagínate que tenés una planta térmica y, digamos, no sé, llegás ahí, pasaron las 40, 50 mil horas, tenés que hacer un mantenimiento de la turbina, ¿no? Que cuesta un montón. Bueno, uno podría plantearse si en ese momento, imagínate, te dicen, che, mira, te vendo una central térmica, pero la turbina está llegando, digamos, a su overhaul. Bueno, ¿me conviene o no me conviene comprar esa central térmica? ¿Qué miro? Entonces, ese sería un proyecto que esté involucrado en temas de mantenimiento, reemplazo o adecuación tecnológica. Entonces, podríamos clasificar a ese proyecto como de ese tipo. Después puede ser una adecuación o adaptación a nueva normativa legal. Nos dice, bueno, mira, no se puede, que esto suele pasar, sobre todo en épocas recesivas, que los gobiernos que hacen fijan normativas medioambientales. Un poco, ¿qué está pasando? Impulsado por Europa, por las economías desarrolladas, digamos, europeas, que vienen de más de 10, 12 años de estancamiento económico. Obviamente hay aumento de temperatura, cambio, digamos, desastres así naturales, inundaciones, evidentemente está habiendo un cambio que pareciera tener una correlación con las emisiones de gases de efecto invernadero, pero bueno, vamos a salir de toda esta pandemia del COVID y se viene toda la, ¿viste?, generación con hidrógeno, más energías renovables, huellas de carbono, todas las empresas midiendo huella de carbono. Así que eso también son proyectos de adecuación a la nueva normativa. ¿Sí? Después puede haber un proyecto que sea desinversión, decir, bueno, nada, yo tenía eso y la verdad que no soy el mejor dueño de ese negocio, entonces, bueno, o desinvierto, se lo vendo a otro. ¿Sí? Entonces, también hay que evaluar si efectivamente somos o no los mejores dueños de eso. Y después, bueno, estos dos son ya bastante petroleros, que es proyectos de desarrollo, digamos, básicamente, digamos, si yo invierto, cómo es la corriente futura de flujo de fondo que se genera, o si yo invierto más, si logro acelerar esa corriente de flujo de fondo. Entonces, es una forma básicamente de clasificar a los proyectos que tienen un fin económico, digamos, de lograr un beneficio económico financiero. Puede ser
lo que te dije antes, proyectos con fines sociales y demás, que no, digamos, se van a medir con distinta vara, no con la vara esta que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, para definir un proyecto, que te dije, hay distintas instancias de definición del proyecto, esta metodología de llamarlo FEL, anteproyecto, proyecto ejecutivo, ingeniería conceptual básica, detalle. Una vez que está todo eso hecho, lo que tenemos que definir es la resolución de la ecuación del flujo de caja. Y para ver eso, voy a empezar un poquito más de adelante. A ver, quiero llegar digamos, el flujo de caja es algo que parece fácil, pero es mejor hacer el cuento largo, ¿no? Nosotros tenemos vamos a pensar como una empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, la empresa que tiene, básicamente, digamos, la empresa se compra una máquina de galletitas, se compra una vaca, algo, uno básicamente le mete insumos, materia prima, y la empresa me genera un bien o un servicio, ¿sí? Para comprar esta vaca o para comprar la máquina de galletitas, ¿qué hace falta? Me hace falta que venga, digamos, el sombrero de los inversionistas, ¿no? Que lo vamos a llamar y del inversionista, digamos, el dueño, ¿no? El que pone el equity, vamos a hacer esta inversión. ¿Quién pone la guita? El inversor. Bueno, es que el inversor lo quiero poner. Una cosa está digamos, puede ser el inversionista, ¿sí? Y después puede haber alguien que invierta capital a cuenta de cobrar una renta, el banco, ¿no? Por ejemplo, este va a cobrar el beneficio, este va a cobrar un interés por el capital aportado con garantía de que si el negocio funciona, obviamente lo tiene que cobrar. Este sería el banco, este sería el inversionista, digamos, el que pone equity, ¿sí? Con eso se compra la máquina, se compran los insumos, los servicios, se contrata a la gente y eso me genera un bien o servicio. Parte de esto, obviamente, lo uso, digamos, para volver a comprar bienes y servicios que me permitan generar el insumo. Y de acá lo que te decía, hay una parte que va a repagar a y otra parte que va a repagar a ¿sí? Respecto de los proveedores, uno dice, che, los proveedores son parte del negocio, sí son parte del negocio, pero el proveedor no define ni la cantidad, lo único que te define es el precio y plazo de pago, pero la cantidad se la definís vos, así que, digamos, no es como la parte central esta del negocio. Y después lo que tenemos es el Estado, ¿no? El Estado, que es el gran socio de todos, que está acá abajo, que es el Estado, que es el que define cómo funciona todo esto, y respecto del beneficio, ¡pum!, se cobra un pedacito por darte la posibilidad de generar todo este marco legal. ¿Sí? Entonces, ahí, nada, funciona la empresa, o un proyecto se lo puede ver también, y tenemos distintos estados, ¿no? Distintos, digamos, vamos a empezar con, digamos, lo que es el estado de situación patrimonial. Parece que me fui lejos, pero vas a ver que ahora llego rápido. Sí, parece. Parece lejos. Tenés el estado de situación patrimonial, que básicamente esto es el activo, y esto es el pasivo, y esto es el patrimonio neto, ¿sí? Entonces el activo, básicamente, es en qué estás invirtiendo. ¿Y esto es quién? ¿Sí? Como parte del activo, ¿qué tenés, digamos? ¿En qué pones la plata? Y hay una parte que la podés dejar en la caja, en bancos. Che, la tengo ahí, la plata. Otra parte, podrías comprar inventario, ¿sí? En caso de una central térmica de carbón. Yo qué sé, bueno, compraste una pila de carbón, hay parte que la tenés en el banco, y después comprás lo que son los activos fijos, ¿no? Te compraste la caldera, la turbina, la instalaste, ¿sí? Eso es básicamente el activo. Y del lado del pasivo tenés las cuentas por cobrar, ¿sí? Después acá viene todo, digamos, deuda de corto y deuda de largo.
y el patrimonio neto. Patrimonio neto, esto es la plata que pusiste. Adentro de esto están lo que llaman las cuentas de resultados, que ahora te voy a contar qué es. De resultados. Y acá, esta parte, está el flujo de caja, ¿no? Es el flujo de caja. ¿Sí? Entonces, y estas son las cuentas patrimoniales, ¿sí? Sí, como las tres grandes cuentas. Entonces, dentro de la parte patrimonial hay una parte que es el capital que pone la empresa, ¿sí? Che, ¿cuánto viene Francisco? Invierte en el proyecto. Bueno, lo que invierte, y después ese proyecto va generando un flujo de fondos que en definitiva, digamos, en realidad esto empieza por acá, empieza por el resultado y termina acá. Siempre todo lo que pase acá tiene que pasar acá. ¿Sí? Entonces, esas cuentas de resultados, ¿cómo son? Digamos, vos tenés una venta, un ingreso, ¿sí? En este caso, una central que vende energía. Bueno, cada kilowatt hora vendido me genera una venta. Y después tenés los egresos, ¿sí? La venta menos los egresos me da un resultado bruto, de alguna manera. Estos son los egresos productivos. Es decir, che, compré el gas para mi central, le pagué a los operarios de mantenimiento y demás. Un resultado bruto, a veces se le dice EBITDA, ¿sí? Después vienen los costos, digamos, de comercialización, más los costos administrativos, me da un resultado neto. Y después, si yo le agrego los resultados financieros, me da ahí un resultado final. Fíjate que todavía acá no apareció el Estado. Sobre esto el Estado te cobra impuesto a la ganancia, ¿no? ¿Sí? Y todo esto queda reflejado en definitiva acá en una caja, ¿no? O sea, no vamos a hacer un asiento contable ahora, pero lo que pase acá siempre impacta de los dos lados, ¿sí? Entonces, esta sería de alguna forma la ecuación del flujo de caja. Yo quiero saber cuánta plata me va quedando, ¿sí? Entonces, en un proyecto, si nosotros graficamos, digamos, la plata en función del tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir una central? ¿Qué pasa al principio? ¿Qué tenés que hacer? Invertir una buena cantidad de Invertís plata, entonces vas bajando, ¿sí? Hasta que llega un momento que empezás a producir, ¿sí? Probablemente, digamos, acá la tenías la central lista y al principio es súper ineficiente, ¿viste? Cuesta que entre el servicio y demás, pero bueno, en algún momento, si todo sale bien, esto empieza a ser así y esto corta, ¿sí? Sí. Y esto obviamente que es a valores acumulados, ¿no? A valores acumulados. Acá perdiste plata y acá empezaste a sumar, es como estamos haciendo el resultado de la integral Sí, en el ahí tiempo. en la raíz estás hecho ahí en ese momento. Claro, bueno, entonces esto tiene, digamos, esto lo estamos pensando como si fuera, digamos, a valores constantes, pero hay algo que sabemos es que la plata futura no vale lo mismo que la plata actual. Acá para alguien que vive en la Argentina con 50% de inflación anual, no tenés mucha duda de que eso pasa, ¿sí? Claro, Pero sí. imagínate que lo normalizamos esto, lo ponemos todo en valores actuales. Ahora te voy a contar qué es eso. Tenemos distintas, digamos, esto de acá, ¿sí? Esto es la máxima exposición financiera que tiene el proyecto. Este periodo acá es el periodo de repago del proyecto, ¿sí? O sea, yo te puedo decir, che, tengo un negocio que es fantástico, ahora vamos a ver cuando un negocio es fantástico, pero tenés que poner toda esta plata. Ah, no tengo. Che, tenés 10 millones de dólares para este negocio, vas a ganar un montón, pero no tengo. Entonces, esta barrera la tienen que saltar todos los proyectos y es la barrera del CAPEX, ¿no? Ahora vamos a ver qué es, pero es la barrera del CAPEX. ¿Sí?
obviamente el periodo de repago y bueno, esta básicamente sería cómo es el acumulado de mi ecuación de flujo de fondos, ¿no? Este flujo de fondos que vimos que era las ventas menos los egresos y después le restábamos costos de administración, comercialización y eventualmente los costos financieros de todo esto. Hay una parte que es, digamos, toda la parte contable que no te la estoy metiendo, que tiene que ver con amortizaciones, escudo fiscal. Bueno, no vamos a hacerlo tan complejo, ¿no? Pero bueno, No tiene sentido. no tiene sentido acá, ¿no? Entonces, antes de pasar a ver, digamos, cómo evaluar, esto es lo que vimos hasta ahora, esto lo vimos acá, ahora vamos a volver, quería repasar un par de conceptos que los viste en economía, ¿sí? Que es el del valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿sí? Que no sé cuánto entendiste en esas materias, pero bueno, vamos a repasarlo, ¿no? Entonces, a ver cómo vienen las diapositivas. Se supone que lo tenés que saber. Se supone, claro, se supone que lo tenés Sí, que saber. me suenan, por lo menos me suenan. Bien. Entonces, vamos, digamos, yo voy leyendo esto y después pasamos a la pizarra de vuelta a ver si sirve para aclarar, ¿no? Entonces, yo te digo, yo tengo un negocio, ¿sí? Digamos, que al cabo de un año me va a dar 110, ¿sí? Entonces, para ese nivel de riesgo, que tiene el negocio, yo estoy dispuesto a aceptar, o el inversionista está dispuesto a aceptar un rendimiento del 10%. ¿Sí? Decir, che, ¿cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a aceptar? Bueno, es el nivel, es el retorno que yo obtendría en una inversión análoga con el mismo riesgo. Por ejemplo, yo digo, yo no voy a aceptar más riesgo que el de un plazo fijo. ¿Cuánto te paga el plazo fijo? 10%. Bueno, mira, tengo este proyecto, el cliente, esto es una papita porque nada, doy vueltas el ladrillo y está hecho. Bueno, es igual que un plazo fijo para mí. Empardame el plazo fijo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es? Por lo menos. Por lo menos. Entonces yo te digo, bueno, si ese negocio al fin del año genera 110, ¿sí? Vamos acá vamos a la pizarra. Si yo tengo el negocio ¿no? Que después de un año genera 110, perdón, no sé cómo se borra, pero no importa, borramos así, 110. Ahí, perdóname. ¿Cuál es? Acá. Sí, ese. Te iba a ayudar. Ah, mira, esto es impresionante. Esto que genera 110, vos decís, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto yo a poner en ese negocio? Bueno, mi valor actual es 110 dividido 1 más D. ¿Sí? Esto es 11. ¿Cuánto data cuenta? No sé, 100, ¿no? Este es el valor actual. Es decir, para un negocio que rinde 110 a un nivel de riesgo que yo acepto del 10%, mi valor actual es 100. ¿Sí? Imaginémonos que este negocio me da 10% por año. O sea, el primer año te da 110 y el segundo año te vuelve a dar ese 10%, te queda 121. ¿Sí? Entonces, si vos componés esto de alguna manera, digamos, volvés a hacer esta cuenta, pero metiendo en el valor actual, pones estos 110 de acá. En definitiva, cuando lo extrapolás así en el tiempo, te queda que el valor actual es la sumatoria, ¿sí? ¿Cómo se llama? De 1 dividido, ahora te voy a explicar qué es esto, esta tasa, elevado a la n, ¿sí? Que usa la misma nomenclatura. Bueno, acá te quedó puesto como 110. Bueno, por el flujo de fondos sería esta cuestión. Flujo de fondo.
acá, por el flujo de fondos en el año subí, ¿no? Esto de I igual a 1 hasta N. Entonces, ¿por qué quiero resolver yo la ecuación de flujo de fondos? Bueno, porque tengo que poner esto acá. Esto es la tasa que yo estoy dispuesto a pagar para ese nivel de riesgo, ¿sí? Que esto es un método que es Weighted Average Capital Cost, pero básicamente lo que dicen todos estos métodos que es, vos tenés, digamos, tenés una tasa libre de riesgo, ¿cuál es la tasa libre de riesgo? ¿Qué es lo más seguro? Acá imagínate que estamos hablando en dólares. ¿Qué es lo más seguro de, digamos, la rentabilidad que uno podría tener en dólares más seguro? Y el plazo fijo, creo que más seguro que eso. No, pensalo internacionalmente. Digamos, ¿quién tiene la máquina de hacer dólares? Vos lo pones acá en un plazo fijo y en dólares y tal vez el banco no te los devuelve más. Eso ya pasó, digamos. Sí. Y ¿No? Estados Unidos tiene la máquina, pero Claro. Entonces, Estados Unidos, digamos, vos podés ir y comprar bonos. Podés ir y comprar bonos del tesoro, como los países no te dan plazo fijo. Los países, ¿cómo se financian? Sacan bonos soberanos, ¿sí? El bono hay de distintos tipos, con distintas duraciones y demás, pero básicamente, ¿qué es lo que te dice el país? Y te dice, mira, cómo funciona la mayoría de los bonos. Vos dame 100, ¿sí? Y yo te voy a pagar, yo qué sé, te voy a pagar 120 y te voy a pagar acá un cupón de 10 y acá un cupón de 10. Este es el año 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, en definitiva, este bono va a tener un valor actual que va a ser igual, digamos, un valor actual neto, lo podés poner, ese valor actual vamos a poner, que va a ser 10 dividido 1 más la tasa, que acá no está definida, vamos a ver, más 10 dividido 1 más la tasa al cuadrado. se me acabó la tableta, ahora, ahí está. Parece fácil, pero no está. Más 120 dividido 1 más una tasa al cubo. La realidad es que el valor es el valor de mercado. Vos vas al mercado y compras un bono a 3 años. Entonces, ¿cuál es la tasa? Y bueno, la tasa es lo que está asumiendo el mercado para que comprarle al Estado americano ese bono. Este sería la tasa del bono a 3 años, ¿sí? Entonces vos los bonos generalmente los tenés de 3, 10, creo que 20 años, ¿sí? Creo que querían sacar unas 50, pero bueno. Entonces, estos son los bonos cortos y estos son los bonos largos. ¿Sí? Entonces, si tu proyecto tiene un horizonte de 10 años, bueno, la tasa libre de riesgo sería la tasa de los bonos del tesoro a 10 años. Claro. Y después, ¿qué decís? Che, pará, acá estoy en Argentina. Ah, bueno, riesgo Argentina. Entonces, eso, acá en Argentina todos sabemos esto, no hay que ir a ninguna universidad. ¿Qué es esto? Que está todo... La inflación. No. No, más por arriba. Todos los días salen los diarios este número, todos los días. Aumentó el interés del... El riesgo país. Riesgo país. El riesgo país está en 1500. 1500 no, basis, 1500. No, estaba pensando en cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere En decir... realidad, vos hablabas de una tasa de referencia, ¿no? Claro, la tasa de referencia del Banco Central pensé que estaba... Sí, bueno. No, esa es para otra cosa, digamos. Acá el riesgo país son distintas empresas calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, bueno, todas estas, que agarran y dicen, bueno, la Argentina tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo de venir y hacer una inversión en Argentina de 1500 basis. ¿Qué quiere decir? 15%. Como esto tiene, viste, de 1422, para no decir 14,22%, que nada, queda, viste, ellos no saben ni dónde ponen el punto de la coma, directamente lo expresan
Sí. Así. miles. No sabía que ese número tenía, digamos, esa implicancia. ¿Viste? Pensé que Está era todo- algo promedio. Ah, Sí, ¿viste? sí. Y es una pavada. Entonces, ¿por qué dice? Si sube el riesgo país, ahora vamos a ver qué pasa con las inversiones, pero aparece esto, ¿no? Ujú. 1.500, 15%. La tasa libre de riesgo hoy, cero, que es lo que hablan, es lo que se habla en todos lados, que como esto paga nada, que vas y compras, digamos, acá el mercado de capitales no existe, ¿no? Pero en Estados Unidos la gente tiene plata y ¿qué hace? Va y compra acciones, compra empresas, compra pedacitos de empresas. Claro. Históricamente, ¿qué hacía? Compraba bonos del tesoro. Entonces, esta es una... Si la Fed, que es como el banco central de ellos, ¿no? Sube la tasa, entonces la gente, ¿qué hace? Se va al activo del libre de riesgo, pone la plata acá. Si te da cero, te están obligando a que vayas a comprar empresas, equity. Claro. ¿Sí? Porque Entonces, no están emitiendo bonos, digamos, en Estados Unidos emiten plata, directamente emiten plata y con esa plata, digamos, la gente que termina siendo ellos mismos, la Reserva Federal de Estados Unidos creo que es el mayor tenedor de capital de empresas de la faz de la Tierra. Claro. O sea, no hay ningún fondo de inversión que tenga tanto equity como la Fed. Entonces, ellos van ahí y compran directamente, y tradean ahí, compran pedacitos de empresa. ¿Cuál es la contraparte? Que esta plata termina en el mercado, en definitiva. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Sube la inflación. Sube la inflación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Meten mucha guita. Esto, el mercado del dinero es como una caja negra, ¿no? Así. Entonces vos tenés una cantidad de plata dando vuelta. Depende el volumen de la plata y la velocidad de circulación. Entonces, ¿quién regula esa velocidad de circulación del dinero? Esto. Si vos subís la tasa, hay una parte de esa plata que se va ahí Se y se congela. queda rindiendo con bonos acá. En el momento que bajás esto, te parece acá y se acelera. Entonces vos lo que querés obtener acá es como una velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad constante? Y la velocidad que implique que tu inflación sea menor al 3%, yo qué sé. ¿Sí? Sí, difícil de decirlo, pero Bueno, en Argentina, ¿qué pasa? Digamos, nada, vos tenés acá, esto lo alimentás con emisión de plata también, hay emisión ujú. monetaria, ¿no? Y la velocidad lo define la economía, ¿sí? Y lo define obviamente la tasa, ¿sí? La tasa del Banco Central, ¿no? Entonces, volviendo a esto, vos tenés, si estamos hablando de un negocio en dólares, es la tasa libre de riesgo de la Reserva Federal de Estados Unidos, más el riesgo propio de tu ubicación, y todavía decís, bueno, vamos al riesgo del negocio. ¿Cuál es el riesgo que tiene ese negocio que ese flujo de fondos que yo proyecto efectivamente pase? El riesgo del negocio. ¿Sí? o sea, el flujo de fondos, al fin y al cabo, es una expresión de deseo futuro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Porque vos estás presuponiendo lo que va a pasar con ese proyecto. Claro. Obviamente, Acá. vos estás planeando, tu negocio va a funcionar de cierta manera, pero en ese lugar vas a tener que tomar un montón de consideraciones, porque estás planeando el proyecto futuro, un montón de consideraciones que podés decir, bueno, esto yo pienso que va a ser lo más acorde al futuro de lo que va a pasar, y le aplicás a eso un riesgo, o sea, la probabilidad de que ocurra, al fin y al cabo, es tu riesgo. Claro. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que haces una central que, digamos, vos al principio gastás 100. ¿Sí? O sea, el año 1, vamos a poner año y vamos a poner plata acá. Entonces, en el año 1, a fin del año 1, pones 100. Ese día vas y pones 100, ¿no? Y te aparece ahí, te aterriza una central. En el año 2, esto es negativo, ¿no? ¿Viste? Los contadores ponen. Después, en el año 2, vos empezás a ganar 10. 10, 10. Y así vamos a hacerlo por 10 años, ¿no? Hasta que llegas a 10. ¿Sí? Y ahí se desintegra. El valor terminal es 0, imagínate. ¿Sí? Entonces yo te digo,
che, Francisco, ¿este negocio para vos camina o no camina? O sea, mira el negocio, vos me decís, che, puse 100, me devolvió 100, vamos a poner otro número, vamos a poner 12. Sí. 12. Che, ¿vale la pena esto? Y así a simple vista, no. Pusiste 100 y en 10 años te dio 20. Bueno, ¿pero qué quiere decir eso? Que Vamos a hacerlo acá. Tenemos año y tenemos plata. ¿Sí? Entonces este es el año 1, 2, 3, y así hasta el 10. El 11. Sí, podríamos poner así, fin del año 0. Ok. Sí. Es lo mismo, Sí. al fin y al cabo. Sí. Entonces acá pusiste 100 y acá esto nos dio 12 parejo. ¿Sí? Entonces, si uno lo hiciese así, bruto, dice, bueno, yo se supone que hoy gané 20, pero vos, toda esta plata futura, decís, che, no vale lo mismo. Yo claro, tengo un riesgo, porque acá está pasando el tiempo, cuanto más pasa el tiempo, más riesgo tengo. ¿Sí? Y vos ya habías dicho que, che, algo que me paga el 20 y yo puse 100 y me lo termina de pagar en 10 años, para mí no es negocio. Entonces, yo te digo, si esto vale 14, ¿vos hacés esto? Vamos a poner así. y depende cuánto laburo me lleve. No, yo no sé, no importa, es un negocio hipotético. Sí. ¿Sí? Che, 40. Digamos, Y ahí puede ser, sí. bueno, entonces, digamos, vamos a hacer así. Vamos a calcular esta ecuación, ¿no? Vamos a decir, este es el primero, ¿no? Entonces, es este dividido 1 más la tasa, vamos a poner acá, elevado a los años, ¿sí? Y la tasa es fija, ¿no? Obviamente. En este caso no la vamos a ir moviendo la tasa. Acá ponemos la tasa de descuento, lo que antes llamé. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a ponerle 0 ahora. Empezamos. ¿Sí? Entonces yo te digo, bueno, ¿dónde está el límite de esto? ¿No? Este lo vamos a poner igual. Este, si yo tiro la cuenta, es lo mismo, ¿no? Que te vale 100. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer la suma. Entonces, che, para mí el riesgo equivalente es 10%. ¿Sí? Entonces, mirá, si yo tengo un riesgo del 10%, me dio menos 13. 14, casi. Menos 14. ¿Haces el negocio? Y no. No. ¿Sí? Porque no, decís, che, nada, mirá, para mí el riesgo equivalente, pongo en otro lado, me da el 10%, vos me estás dando menos. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale para Francisco? Bueno, ¿dónde está el límite? Entonces vamos a hacer ahí. Buscar objetivo. Sí, estoy en eso. Donde datos, análisis, buscar objetivo. Entonces, vamos a definir esta celda. No, tenés razón. Estaba bien. Esa celda, la de arriba. No me mareé. Cambiando celda con valor. Definir celda. Yo quiero que esta celda correcto. sea 0, cambiando la de arriba, correcto. Entonces, ahí está. Bueno, tengo la máquina media tildada, pero ahí convergió, ¿no? Entonces dice, bueno, vos la tasa mínima que aceptás es del 6,64%. Sí. ¿Sí? Sí. Por debajo de eso, yo ya acá no gano. En 10 años no gano plata. O sea, vos en realidad dirías, che, si mi tasa es del 10, listo, me dio negativo, no lo hago el proyecto. Este proyecto, digamos, dónde se hace 0? ¿Dónde es algo hecho? Con una tasa del 6,64. Si en lugar de Francisco viene, yo qué sé, Pedro,
y Pedro acepta un nivel de riesgo del 5%, entonces para Pedro este negocio va a ser bueno. Porque hoy, ¿cuánto es? Va a ser 1,64% más rico de lo que sería haciendo una inversión de igual riesgo para él. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? El valor actual, para que está escrito por acá. Tengo la ¿Arriba no máquina. está? Sí, no, estoy intentando apretar, pero es que aprieto y no. ¿Y por qué está así? No me preguntes. Ahí está. Ahí está, ahí revivido. Entonces, estoy viendo a ver si te queda con la presentación. Entonces, básicamente, el valor actual neto es cuánto más rico sos hoy si decidís invertir respecto de una inversión de riesgo equivalente que vos hubieses tomado. Bien. ¿Sí? Ese es el concepto del BAN. Volver al Excel un segundo. Copiar la columna al lado de la del 664 que te dio. ¿Esta querés? Sí, hace otra al lado. Fíjate que está tomando el mismo valor, sí. No, pues está tomando los Correcto, es. Sí, ¿querés tomar otra taza vos? Claro, y la referencia a la taza ponela al lado. Sí. Ahí está. Imagínate que... 5. Ahí está. Pero tenés que copiar las fórmulas para abajo. Porque del año 2 en adelante te estaba quedando... No, y el último es la suma. Ahí está. Este es la suma. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Entonces, volviendo a la definición que decía recién, el BAN en ese proyecto, en el caso de que vos tengas el 5%, ¿sí? Que tu tasa, tu tasa, digamos, tu riesgo definido, esta tasa, ¿te acordás cómo la definimos? La definimos como la tasa libre de riesgo, más conceptual esto, ¿no? Más el riesgo país o el riesgo del lugar donde estás haciendo, más el riesgo propio del negocio. ¿Sí? Entonces, esta cuenta, digamos, acá dijimos que daba Pedro que le daba 5%. Exacto. ¿Sí? Entonces, Pedro es hoy 8, o sea, con ese negocio va a ser 8,10 pesos, dólares. Más rico, sí. Más rico. Bien. ¿Seguiste? Sí, perfecto. O sea, hay un momento que llegás ahí y ya no te da nada, digamos, ¿sí? Entonces, la TIR, la tasa interna de retorno, es el retorno que tiene el propio negocio, digamos, ¿sí? Este valor sería la TIR. Este negocio, ¿qué retorno tiene? Y tiene este de acá, ¿sí? 6,64, de alguna manera es el que me hace, la definición que vos escuchaste ahí, es el que me hace que mi valor actual sea 0. Eso es correcto, pero en definitiva es el retorno propio del negocio. Y el BAN es cuál es la diferencia respecto de ese retorno del negocio que tengo yo, ¿sí? O sea, una cosa es, esta es la tasa de, ¿cómo se llama? Esta sería como la tasa de corte, ¿sí? Y esta es la WAC, o tu tasa de descuento, digamos, ¿sí? Bien. Así que los conceptos que vimos son PAN, valor actual, sin la N, y la TIR. ¿Sí? Son criterios, digamos, económicos de evaluación de proyecto. Obviamente que hay otros criterios, y claro, está el criterio, digamos, del CAPEX, de alguna manera. El CAPEX es lo que vos gastás en su conjunto para, digamos, hasta que el proyecto empiece a generar un flujo de fondos positivo, de alguna manera. ¿Sí? Es el capital expenditures, es esto, ¿no? Son los costos, es el capital que tenés que invertir para que eso pase. ¿Sí?
que, digamos, generalmente es a nivel de instalaciones, ¿sí? No tienen en cuenta capitales de trabajo, ¿sí? Entonces, esto tiene costo de capital y después tenés, digamos, cuando le sumás el OPEX o los costos de operación, entre esto y esto, bueno, conformás la ecuación de flujo de fondos y puedes sacar estas variables. ¿Sí? Perfecto. Entonces, concepto de CAPEX, OPEX, TIR, VAN y valor actual. Y ahora decís, bueno, ¿cuándo yo acepto o rechazo un proyecto de inversión? ¿Sí? Entonces, decís, bueno, yo acá tengo un montón de instrumentos para ver qué hago y qué no hago. Y la verdad es, todo proyecto que tenga un valor actual neto positivo es un proyecto que te va a hacer más rico. Vos digamos, debieras aceptarlo. Si tenés varios proyectos, o sea, si vos tenés proyectos, tenés un solo proyecto, estás estudiando un solo proyecto y te da un VAN positivo, nada, te está diciendo que, digamos, sos más rico de lo que serías invirtiendo en otro lugar a igual nivel de riesgo. ¿Sí? Si estás comparando dos proyectos, tendrías que elegir el proyecto que te hace más rico, obviamente. Con el caso del TIR, de la TIR, no pasa eso. Digamos, el TIR, la TIR te sirve para comparar respecto de tu tasa de corte, ¿sí? Que es esto que está puesto acá, digamos. Vos decís, tenés toda una serie de proyectos con distintas tasas de corte, acá, ¿no? Las rentabilidades, y decís, bueno, yo un proyecto por debajo de esa rentabilidad, yo no lo considero, ¿sí? Un proyecto, lo que no te sirve la TIR es para comparar proyectos porque puede pasar esto. Puede pasar, como vos ves acá, que la línea amarilla tenga un valor actual neto mayor que la línea roja, que la línea azul, ¿sí? Pero cuando comparas las tasas, te puede dar al revés, ¿sí? Entonces, si vos hubieses elegido por el criterio de la TIR, te hubieses perdido de ganar todo esto, ¿sí? Entonces, la TIR no es una variable de comparación, sino que es una variable de aceptación o rechazo de un proyecto, mientras que el valor actual sí es un criterio de comparación, como también puede ser el CAPEX, ¿sí? Entonces, básicamente lo que te comentaba al principio, ¿no? Los proyectos, digamos, viven en distintos estadios y al finalizar cada uno de estos estadios se puede hacer un tipo de evaluación. En la medida que vas teniendo más definición, estas cuentas van siendo más precisas, ¿sí? Pero se pueden hacer. Entonces, bueno, se hacen en esta fase. Uy, sí, gano plata. Bueno, sigamos a la siguiente. Hasta que llega un momento que efectivamente hay que ponerla, ¿no? Hay que ponerla para que las cosas pasen y en definitiva se termine generando ese flujo de fondos futuro. ¿Sí? Bien. ¿Entendiste algo de todo esto? Digamos, Sí. comparado Sí. con lo de economía, viste que uno no Sí. sabía qué carajo es. Está bueno, digamos, verlo aplicado. Claro. ¿Qué es el valor actual? Bueno, el valor actual es cuánto más rico sos hoy si decidís invertir en algo. ¿Sí? El valor actual neto. ¿Sí? ¿Y la TIR qué es? Y la TIR es la rentabilidad que tiene el negocio. No hay que responder la tasa, es el valor, la tasa que hace el VAN igual a cero. Y eso, yo qué sé, eso es sí, algebraicamente es eso, pero en definitiva la TIR es la tasa interna de retorno, es el retorno que me está generando el negocio. ¿Sí? Después yo lo comparo contra una tasa de corte definida y digo, bueno, este proyecto se hace, este no. ¿Sí? Es para decir de acá para acá sí, de acá para acá no. Lo que no te sirve es para comparar. Si vos tenés dos proyectos que entraron dentro de tu, digamos, cortaste y quedaron adentro, ¿no? Como es el caso este, no comparás con TIR, sino que ya tenés que usar otros tipos tenés que usar CAPEX, tenés que usar VAN, periodos de repago, bueno, hay distintas variables, ¿no?
Todo esto en inglés le dicen capital budgeting, ¿no? Digamos, es el estudio de la evaluación de proyectos de inversión en castellano. ¿Sí? Bien. Entonces, del TP lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a pensar una planta, ¿sí? Y de esa planta lo que vamos a tener que hacer es construir de alguna manera, digamos, te vamos a dar un valor de... Vamos acá. TP lo que vamos a hacer es, te vamos a decir, digamos, una potencia, vamos a hacer una central térmica, ¿no? De la cual esa central térmica te vamos a dar la potencia generada, la potencia vendida. Vamos a poner ahí vamos a poner 40 megas. ¿Sí? Y lo que queremos averiguar acá, ¿sí? ¿Cuánto vale el megawatt hora? ¿Sí? Para digamos, acá lo que vamos a hacer es una tasa de descuento, la que habíamos llamado, del 15%. Solo 2 datos. Te vas a perder 2 o 3 días de tu vida resolviendo esto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Esto, y va a ser una central térmica. Podés elegir, digamos, acá es venta de energía. ¿Sí? Podés elegir lo que vos quieras, no tenés que hacer más de una. La única que no podés elegir es una... O sea, ¿qué opciones tenés para hacer esto? A ver. Para generar 40 megas. Puedo hacer una turbina, puedo poner una turbina de gas. ¿Cómo se llama eso? Solo la de gas sin nada más, a ciclo abierto es. Un ciclo abierto. Bien. Que es una TG, ¿no? Una TG. ¿Qué más tenés? 40 megas. Puedo poner una TG más chica y hacer un ciclo combinado. Un ciclo combinado. Bien. Que básicamente es una TG más un turbovapor, ¿no? Una TB. ¿Qué más? Puedo hacer solo una TV. Y bueno, después ahí que cambiando las fuentes de calor, pero... Sí, cambiando de combustibles. Cambiando de combustible, o sea, no sé, puede ser acá así. Tenés esto, después podrías tener con una TG o un motor, podría ser. MSI. ¿Sí? Un motor de combustión interna. Podrías, ¿Sí? en el extremo, podrías poner paneles solares. Podrías cambiar la fuente, como decías, la fuente, si en vez de ser un combustible, puede ser el viento o puede ser paneles solares, como dice, o si es hidráulico, una central hidráulica. Una central hidráulica podría poner tranquilamente. Una turbina hidráulica. Bueno, ahora el dato de entrada, este te lo va a ser con gas, esta central, y el gas va a valer $3. Uy, me quedé sin tablero. Ahí está. $3 sobre millón de BTU. El gas tiene un poder calorífico de 9.300 kilocalorías sobre estándar metro cúbico. ¿Sí? Bien. Entonces, tendrías que elegir entre alguna cosa de estas para este módulo de potencia. ¿Sí? 40 megas. Digamos, obviamente uno podría hacer las cuentas para los tres y ver cuál la mejor, ¿no? Pero a priori, esto es como estamos arrancando esta ingeniería, este anteproyecto, ¿no? Sabemos que tenemos... Sí. Se me ocurre 40 megas que no
no pareciera tanto, no creo que tenga mucho sentido hacer un ciclo combinado, por ejemplo. Claro, es medio chiquito, entonces decís, che, esto probablemente es un proyecto que quiere, esto va a ser de CAPEX alto, Claro. digamos, ¿sí? Y probablemente, digamos, tal vez no tiene, obviamente depende del valor de la... Acá cada uno va a tener valores distintos de energía, pero bueno, la realidad es esa, que difícilmente va, en algún, digamos, esto camine, ¿no? Entonces, podrías ir a una TG, lo que pasa es que justo 40 mega es un módulo de potencia medio molesto. O sea, no hay poquitas turbinas que, digamos... ¿Porque hay más grandes o más chicas? O las dos No, cosas. ahí vos tenés las turbinas, hay de estas, digamos, pero pocas alternativas, ¿sí? La 800 de Siemens no anda por ahí, por 50. Es 52 ISO, creo. 50, por eso. Es Bueno. ahí, si vos me decís quiero 60, te digo ahí no tenés nada. Ahí Claro. entraste, Ahora, por eso, estás ahí al límite. estás al límite. Digamos, podrías, pero bueno, para hacer el TP más divertido, o sea, acá las dos opciones más naturales son estas dos. Si es puro generación, ¿no? Si hablamos de cogeneración, ahí cambia el partido. Ya, Pero sí, para claro. generación, esta te la vamos a sacar y vas a tener que hacer esto. ¿Sí? La fuente fría, la que quieras. A definir por vos. A definir. Entonces vos acá tenés que definir, básicamente lo que vas a tener que hacer es sacar un costo de los equipos, ¿no? Tenés que hacer primero unas bases de diseño. Que vas a tener que definir el alcance, el objeto. ¿Sí? ¿Esto qué alcanza? Bueno, digamos, ¿cuál es el alcance de este proyecto? Bueno, voy a hacer una central térmica de generación. El objeto del documento, digamos, ¿cuál es? Y es el de definir las bases de diseño. ¿Sí? Para poder hacer tu ingeniería conceptual, anteproyecto, lo que vos quieras, ¿no? Después, ¿qué más tenemos en este índice de las bases de diseño? Bueno, tenés que definir a veces se ponen, no sé si acá, pero bueno, las normas de referencia, el cuadro normativo que vas a usar o las leyes aplicables. Este no hace falta que lo pongas, te digo que se suele poner. Después vas a poner la ubicación, tenés que definir la ubicación y las condiciones medioambientales. ¿Sí? Obviamente podrías poner, bueno, el sistema, esto arriba, ¿no? Sistema de unidades que vas a usar. Y después podés definir un poco qué es lo que vas a hacer, ¿sí? O sea, cómo va a ser tu proceso, si vas a usar, digamos, a qué presiones, digamos, tus datos de entrada a partir del cual vas a hacer el diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo. Bien. Eso medio, no digo aleatorio, pero es medio la presión, por ejemplo, la presión o la temperatura máxima del ciclo, ¿con qué criterio lo puedo definir? Bueno, lo definís vos, pero te dimos alguna herramienta en la materia. O sea, si tenés que decir algo, ¿no? Después de estas semanas, ¿qué decís? En el sentido, digo, ¿qué es una presión razonable? Voy a generar 40 megas. Voy a generar. Entonces, ya sabés que es vapor sobrecalentado. Te digo, ¿es vapor sobrecalentado de cuánto? ¿De 20 bar? ¿Te sirve eso? ¿Para tener un salto entálpico que valga la pena? Y no, así a ojo digo no, pero bueno, tendría que hacer las cuentas. No, o sea, no, olvídate las cuentas. Vos tenés que tener un criterio, no una cuenta. Para esto. No, ¿Hay un valor que es la respuesta? No, no hay un valor. Hay digamos, una definición alrededor de un criterio.
Ujú. ¿Entendés? O sea, vos me decís, Sí. me venís con 4 o 5 cuentas, me venís con 50, 55, 60, o sea, números muy cercanos, digo, y hay Sí. una manera de decir este o el otro. No, vos definime por criterio. Eh, Claro, ¿Tiene que ir 48,5? No, tiene que ir el que vos digas por un criterio. perfecto. ¿Cuál Bien, es el bien. criterio? Es muy bajo, no, porque no tiene una buena eficiencia, porque sabés que vos necesitas un buen salto entálpico para la turbina, un buen Mm, salto entálpico para la turbina, y muy alto quizás no, porque es una planta muy chica, ¿sí? O sea, es Claro, relativamente chica. Entonces, si vos te vas a muy altas presiones, y vas a estar exigiendo los materiales y haciendo calderas que van a ser muy caras, y quizás no tenés un rendimiento wow. Ahora, ¿qué es muy alto? Mirá, seguro una supercrítica no es. Ya te puse un techo allá, bien lejos. ujú, ¿Sí? Bueno, del punto crítico para abajo, ¿cuánto es muy alto y cuánto es bajo? O relativamente bajo. Bueno, fíjate, ¿qué te parece tu criterio, según tu criterio? bien. Decímelo Igual, vos, no te quiero responder. mm, No, no, está bien, está te bien. ayudo un poco, digamos, pues. Eh, o sea, Polo te dejó un gap así, ¿no? O Sí, bueno. sea, eh, hay una, hay una realidad que eh, no le vamos a decir, ¿te aseguro, Polo? No, que tire él y que nos diga, a ver qué te parece esto. Y bueno, ahí le diremos. Bueno, Ahí, pensalo ahí un lo discutiremos. poquito, Pensalo un poco. Sí. buscá un poco la expresión, entrá a los fabricantes de las turbinas y fíjate para turbinas de esta gama de potencia, Claro, más o menos donde andan. más o menos de anda, por eso Claro. te va a dar un indicio de, che, me venden esto, ¿sí? Y ahí vas a ver dónde más o menos calza. Perfecto. Incluso por ejemplo, si vos buscas, a ver, es muy específico y te lo voy a contar, pero si vos buscas, por ejemplo, la hoja de calidad de agua, creo que está en la planta de tratamiento de agua, está las calidades de agua que tiene que tener, por ejemplo, el agua de alimentación de una caldera, y vos tenés rangos por presiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que te cambiaría si vos querés subir presiones para otros rangos son las calidades de agua de alimentación que cada vez son más exigentes. Entonces, quizás siendo una planta relativamente chica, vas a tratar de buscar estar en un rango relativamente bajo. Claro, ¿Ok? perfecto. Ujú. Bien, entonces vas a hacer tu base de diseño, ¿sí? Después vas a hacer un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo, ¿sabes, no? Es el dibujito, digamos, Un diagrama de bloques, vas a tener claro. ahí la caldera, hacerle, ponerle un poco de garra, puedes dibujar un domo, alguna La cosa, diferencia entre el diagrama de flujo y un diagrama de bloques es que el de bloques es un rectangulito con nombre y el de flujo tiene hace. algo más visual. No, y a veces tiene el lazo de control El principal. lazo de control, claro, tiene más visual y más información. Y lo bueno es que pongas, digamos, que indiques básicamente las variables de las corrientes estas principales, ¿no? Que pongas caudal Caudales, másico, presiones, temperatura. presión, temperatura, y como esto es todo agua, puedes poner entalpía acá, ¿sí? Bien. A veces se le pone colorcito, ¿no? Le ponen a las líneas, es medio arquitecto los colores, pero bueno, azul a las líneas Pero frías, sirve. rojo a las líneas calientes, digamos, ¿sí? Ujú. Lo que está aguas abajo de la caldera y lo que viene frío, ¿sí? Y acá ya, si vos hiciste esto, ya definiste tu balance, tu balance de masa, y sería bueno que de costadito en ese plano, este es un plano, que hagas una lista de equipos, ¿sí? Entonces es un balance de masa de energía que muestra el diagrama de flujo, obviamente, con una lista de equipos. Y esa Bien. lista de equipos, vos a los equipos le tenés que poner un nombre. Entonces le vas a poner un tag, ese tag va a ser, ponerle TB01, turbina de vapor, ¿sí? La caldera, no sé,
le podés poner HE, el número lo que vos quieras, ¿no? Generalmente es algunas dos letras para esto, intercambiador de calor, pero le podés poner C, lo que vos quieras. B de boiler, sí, qué sé yo. por eso, caldera, turbina, bueno, acá me quedó sin, estaba mal esto, pero condensador, entonces le pones, es el intercambiador 002. Entonces acá básicamente eso se llaman tag, se le dice tag así. Entonces en esta tabla vas a tener una columna que dice tag, y acá le pones el tag, y acá de alguna manera tenés que el nombre ponerle, así sabemos qué es. Y acá en las columnas debieras poner, digamos, o si querés poné acá características, y acá escribí el conjunto de datos mínimo que te haría falta para ir a pedírselo al fabricante. ¿Sí? Si yo una caldera, bueno, ¿qué voy a poner? Y le voy a poner caudal, temperatura, ¿sí? Así como los bullets, los puntitos mínimos que vos le pedís, el tipo de caldera, el tipo de turbina, ¿sí? Bien. Los bullets que vos pondrías acá, para cada uno de estos equipos, ¿sí? Te va a quedar una gran tabla de costado en el plano, ¿sí? Bien. Una vez que esté eso hecho, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de flujo de fondos. Vamos a hacer la evaluación económica del proyecto. Vamos a hacer una estimación de costos, ¿sí? Que básicamente vamos a usar algún método, digamos, un método estocástico, digamos así, asociado a la probabilidad, que vamos a hacer el costo estimado de los equipos por un factor nos va a dar el CAPEX. ¿Sí? Este factor, no sé, le vamos a poner 3, 3,5. Yo después te voy a contar de dónde sale este número. ¿Sí? Y este es el costo de los... Esto básicamente que es para... Nada, acá vamos a estimar el precio de equipos usando también método de Lang o algún método, ¿sí? Para estimar el costo de los equipos. Y con eso vamos a sacar el CAPEX. El OPEX lo vamos a simular de una forma fácil y vamos a resolver la ecuación de flujo de fondos. Y a partir de ahí vamos a poder sacar las variables de evaluación de proyecto y vas a tener que decir, bueno, cuál es el valor megawatt hora mínimo al cual tenés que vender la energía para que esto tenga sentido. Claro. ¿Sí? O sea, no es que te digo, che, vale tanto y... Fíjate si vale la pena o no. Acá es al revés. Claro. Yo lo fijo para que valga la pena, digamos. No, bueno, en realidad, una vez que vos tenés tu flujo de fondos y le metés, de tu flujo de fondos te va a faltar el valor de venta, que es lo que vos tenés que calcular, ¿no? Claro. O sea, vas a tener los egresos. Te va a faltar la venta, el ingreso. Te vas a tener que poner un valor, eso, el buscar B que hicimos hace un rato. El buscar objetivo. El buscar objetivo, digamos. Buscar objetivo. ¿Cuánto es el valor de venta para que esto termine dando, ¿sí? ¿Un qué? Un valor actual neto al menos igual a 0. Claro, perfecto. ¿Bien? Bien, perfecto. Así que bueno, esto es evaluación de proyectos. Como ves, trae bastante de lo que es economía. Se supone que en economía esas cosas la ven, no sé en qué momento, pero se ven. Sí, bueno, pero a ver, lo más importante de esto, perdón, Ruido, es que tenés que conocer el proyecto, tenés que saber ese proyecto, qué implica ese proyecto. Evaluar un proyecto, digamos, un economista, sí, sabe hacer los números, pero quizás no conoce del proyecto en sí. Entonces vos acá estás haciendo toda la parte, o sea, por ejemplo, un economista necesita que vos le digas, mirá, esto tenés que invertir tanta guita, tenés que poner tanta guita, te va a costar esto, el mantenimiento te va a costar esto, a los 5 años tenés que hacer un overhaul de la turbina, en fin,
Sí. ¿sí? Un montón de información que un economista no puede saber. Entonces, Sí, eso vos le es... vas a, por eso, vos le vas a decir cuánto es la venta, cuánto es el Ujú. ingreso, cuánto es el egreso, y después, obviamente, para resolver una ecuación de flujo de fondos, obviamente hay que, lo que habíamos dicho al principio, de acá, ¿quién participa de todo esto? Tenemos el socio oculto acá, que es el Estado. Entonces, hay todos unos criterios contables para definir, digamos, poder efectivamente resolver esta ecuación de flujo de fondos, ¿no? Ujú. Sí. Pero bueno, nosotros eso lo vamos a simplificar porque no tiene sentido, ¿no? No. Está bueno que te quede el concepto. Así que bueno, che, esto con lo que respecta a esto, y vamos a ver torre de enfriamiento que no vimos. Nos falta torre de enfriamiento y nos falta Tratamiento de tratamiento de agua. agua. Bien. ¿Eso lo vemos en la próxima clase o lo vemos ahora? Y veamos cuántas clases quedan. Debe quedar 3, más o menos, Ya o te digo. 4. Hoy es el 2 de agosto empiezan los... No, creo que quedan 4 porque julio... 4. Bueno, A ver, Aguantame. Hoy estamos el 28, clase 10, 11, 12, 13, 14 tengo. sí, porque el 2 de agosto empiezan los finales, así que la última semana de julio termina la cursada. bueno. Tenemos Vamos a 4. ver. Tenemos media horita, podemos ver un poco, después la completamos, pero empezar a ver torre de enfriamiento. Porque el TP, vos no tenés compañeros ahora, entonces no tenés a quién preguntarle nada, ¿viste? Entonces te va a A llevar más nosotros. tiempo, claro, solo a nosotros, te va a llevar más tiempo que lo que le lleva a los otros cuando se charlan entre ellos. ¿Sí? Bien. Y aparte de nada, si tenés ganas de aprender, está bueno hacerlo bien. El TP te va a llevar, no es inmediato, digamos, porque tenés que dibujar, tenés que hacer el dibujito, las cuentas, y te va a ayudar a bajar a tierra un montón de cosas. Y tenemos que ver lo de caldera también, ¿no? Los lazos de control asociados a la parte de combustión de la caldera, que eso conviene retomarlo, a repasar todo ese repaso general de la clase que viene. Entonces, un poco lo que dice acá, ¿no? Las torres de enfriamiento se usan como, digamos, como fuente fría, digamos, para enfriar, básicamente, para generar una corriente de agua, de enfriar agua. Y el mecanismo de intercambio bajo el cual funcionan, básicamente es, digamos, la parte convectiva, convección y evaporación, ¿sí? A ver si, antes de ir a la clasificación. Entonces, pensemos ahí en el funcionamiento. Digamos, ¿cuál es el objetivo de la torre de enfriamiento? ¿Sí? Básicamente, si yo tengo una gotita de agua, ¿sí? Que la cruzo de alguna manera con aire, ¿no? De partículas de aire, ¿sí? Que están a distinta temperatura, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta gotita y qué le pasa al aire? ¿Sí? Imaginemos que de alguna manera el agua está a mayor temperatura que el aire, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar al aire que pase por al lado, digamos, por el fenómeno, por conducción? Se va a calentar. Va a haber un calentamiento, ¿sí? O sea, va a haber una calor así. Y en la medida que vaya cediendo calor, ¿qué le va a pasar a esta temperatura? Se va a ir enfriando. Sí, va a bajar. Entonces, ese es un mecanismo. Y el otro tiene que ver con, digamos, la humedad, ¿no? Esta corriente de aire tiene un porcentaje de humedad relativa, ¿no? Sí. Esta agua es agua, 100%. Esto va a buscar un equilibrio para la determinada presión que vos tengas acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber parte de este agua que va a hacer. ¿Qué va a hacer qué? Se va a evaporar. Y al evaporarse, ¿qué va a pasar?
también se de calor, se enfría. Hay un calor latente y hay un Para menos enfriamiento, cede ¿no? calor. Claro, este mecanismo de, digamos, por calor latente de evaporación. ¿Sí? Entonces, en la torre de enfriamiento, esto es, como decía acá, ping, ves por convección y por evaporación. En la torre de enfriamiento, vamos a ponerlo igual acá, evaporación, funciona por estos dos fenómenos. ¿Sí? Entonces, el objetivo va a ser que esto pase de la forma más eficiente posible. Que haga que el agua se encuentre digamos, de la mejor forma para que estos dos fenómenos se den. ¿Sí? Entonces, en función de eso, vamos a ir acá, las vamos a clasificar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, en función de cómo son las corrientes de agua, ahora vamos a ver que hay dos tipos, pueden ser de contracorriente, corriente cruzada o ambas. ¿Esto qué quiere decir, digamos? Si es en contracorriente, ¿sí? Contracorriente es, yo, digamos, genero todas estas gotitas de agua, de alguna manera, ¿sí? Y cómo estas gotitas de agua caen, gravedad, ¿cómo le hago pasar el flujo de aire? Así, ¿no? De abajo hacia arriba, claro. Claro. Las gotitas siempre van a caer, haga lo que haga, el aire se lo hago pasar así. Si eso es contracorriente, si es cruzada, ¿qué le hago? Le hago pasar el aire así. ¿Sí? O de alguna manera yo podría hacer alguna combinación de las dos, ¿no? O sea, si yo de alguna forma no se lo hago pasar ni así el aire y se lo hago pasar así, bueno, nada. ¿Sí? Entonces, esto es corriente cruzada, bueno, me quedo igual. Cruzada, contracorriente o estas mixtas. ¿Sí? ¿Qué otra clasificación tengo? Según el tiro, si es natural o tiro forzado. Entonces, y ahí forzado es aspirado o inducido. ¿Sí? Entonces, vamos a las de tiro natural. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo típico de las de tiro natural? Bueno, ahí lo que habíamos hablado la otra vez, los Simpson. ¿Sí? Tiene acá abajo un agujerito. ¿Sí? Entonces yo acá, ¿qué es lo que hago? Genero un spray. Acá hay todo un relleno, ¿sí? Que me permite este contacto íntimo de las gotitas que voy generando. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, por la propia diferencia de temperatura se genera una corriente de aire, así, ¿no? Que sale. Pero para que eso pase, ¿qué necesito? Necesito un volumen muy grande, mucha, digamos, superficie. ¿Sí? No tengo ventiladores de ningún lado, ¿sí? Pero mucha superficie. Estas, por el tamaño que tienen, ¿qué son? Son de hormigón generalmente. Y el ejemplo más la de los, digamos, al no tener el ventilador, que es súper robusta la tecnología, vos con lograr que el agua circule, ya está, esto se enfría. ¿Sí? Entonces, esta es una alternativa, las que son de tiro natural. Natural. El tiro te das cuenta cómo se forma, ¿no? O sea, en la medida que se va calentando el aire, ¿sí? Porque el agua que hace, si este es el perfil de temperaturas. Sí, sí, sí. En la altura se va calentando el aire, ¿no? Entonces, en la medida El que agua se se calienta el enfría aire, claro, y el agua se calienta. Si el el aire se aire se calienta. calienta, ¿cómo es la densidad del aire acá respecto a acá? Más baja la densidad, por lo tanto genera un efecto Venturi, ¿no? No un efecto Venturi, un efecto... Como un sifón. Un flujo, sí, no es Venturi, es un flujo. ¿Ok? Porque ahí tiene, en realidad... Perdón. O sea, sí. ¿vale? En realidad, termina un poquito más abierta. Uy. No sé si estás dibujando, Polo, ¿eh? Estoy tratando, pero me dijo que... ¿Por qué? que Ahí está. Ahí está, dale. Pará. Pablo Caviedes se ha unido. Ahí va. Ahí está. Que en realidad termina un poquito más así.
para generar, sí, una velocidad hacia arriba. Una tobera convergente y divergente. Claro, es una tobera convergente y divergente. Al abrirse acá y tener baja densidad, chupa la masa que está por debajo. ¿Sí? Eso es lo que quería decir, nada más. Entonces, tenemos tiro. Esta es de tiro natural, es una alternativa de CAPEX alto. ¿Por qué? Porque hay que construir todo este bodoque de hormigón. Hola, Francisco, ¿estás? Lo No fue. perdimos. Ahí está. Ahí está. Ahí volvió. Bueno, Volvió. no pasa. Es una alternativa de CAPEX alto y de OPEX, este es alto, este es bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene ventilador. Acá no hay partes móviles más que la bomba de circulación. Que la bomba de circulación la necesitas siempre porque justamente tiene que circular por el condensador, ¿no? Entonces, ¿estas dónde se usan? Y las vas a ver en centrales nucleares, en centrales donde es fundamental asegurar la refrigeración. Exactamente. ¿Qué pasa? En una central térmica con gas, por ejemplo, en un turbovapor con gas, si se te muere la torre de enfriamiento, ¿qué te pasa? Para la planta y se acabó, ¿no? Sí, claro, sí. Se te vuela la turbina, o sea, se tripea la turbina, tripea la planta, listo, ya está. ¿Sí? ¿Qué pasa en una central nuclear si se le acaba la refrigeración al reactor? Vuela. Sí, Chernobyl. Claro, más o menos. Obviamente no sé tiene un qué montón pasó. de seguridades, tiene un Sí, montón sí, de sí. seguridades, pero corres el riesgo de que ocurra eso. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en una central nuclear vos querés que tenga el equipo con la mayor disponibilidad posible. ¿Sí? Por eso tratás de que tenga la menor cantidad de partes móviles, partes con mantenimiento, de partes que puedan fallar, etc. Bien. Perfecto. Y después vamos a la de tiro forzado, ¿sí? Que dependiendo de dónde pones el ventilador, ¿sí? Yo siempre me confundo, pero bueno, básicamente... El ventilador arriba es inducido. Ahí está. Si lo pones acá y generas un flujo así, es inducido, porque estás induciendo a que entre por acá y salga por acá. Exacto. Y si lo pones acá abajo, lo estás forzando, ¿no? Claro. Lo más habitual, como acá el agua acá y demás, esto lo tendrías que poner afuera, ¿no? Este ventilador acá. Sí, al Lo vas a costado. ver. La mayoría son de tiro inducido, ¿no? Contracorriente de tiro inducido. O mixto, porque a veces toman agua. Hay de corriente aire. mixta, claro, hay de corriente cruzada, de corriente mixta bastante. Sí. O sea, después, la de corriente cruzada, corriente mixta es porque entra del lateral, ¿no? Sí, Claro. ahora entra vamos a bien hacer del lateral. Ahora vamos a ver algún dibujito, buscamos en internet. La mayoría son mixtas porque cruzada pura no hay nada. Generalmente entran por el lateral y salen por arriba. Entonces... A ver si hay alguna imagen de alguna de... Bueno, mira, justo al revés de lo que te dije. Este es un evaporador. Sí, pero vamos a ver ponele. ¿Ves? Esta torre de enfriamiento, ¿sí? Estas son estas autocontenidas, ¿no? Que tienen todo. Pero ¿ves? Esta tiene el ventilador arriba. Entonces es una forzado. Inducido. ¿Sí? Y el flujo, ves que no lo toma de abajo, lo toma del costado. Así que probablemente puede ser que sea medio mixto esta, ¿no? Sí, en realidad las mixtas, perdóname, justo la de abajo de esa es más mixta, sí, porque fíjate que tiene entradas en todo el lateral. En todo lado, toda esta cara. Ahí está, Claro, como esta. Esa también. Claro. Ves que, o sea, la gris de allá, si bien tiene algo de mixto, es la más contracorriente de todas. Sí, toma de porque abajo. al fin y al cabo viene por abajo y después ya empieza bien vertical, por decirlo de alguna manera. Ahora, esas otras, entran por el costado del relleno, por decirlo de alguna manera. Correcto. Así que bueno, acá tenés los distintos tipos. Estas que ves acá también son
nada, viste, en el techo, esta es una central, está bastante grandecita, ¿no? Ujú. Algunas son como especie de autocontenidas, o sea, viene todo así, es un modulito de 2x2, 3x3, y ya cuando son más grandes las tenés que armar en sitio, son estructuras, cuando son grandes, de PRFB o PRFB pultruido, que se arman y nada, tal vez los módulos son de 6x6, ¿no? Claro. Estos rectángulos, cada uno tiene 6x6 y los ventiladores 3 metros de diámetro. Correcto. ¿Sí? Y después, bueno, según el diseño del relleno, bueno, nada, eso no es algo que vos no vas a especificar nada de esto, vos vas a pedir una torre de enfriamiento y te van a venir a ofrecer distintas tecnologías. Vos sí lo que vas a definir esta definición no es menor, obviamente, pero en el momento vos decís, bueno, yo quiero una de tiro forzado. Listo. Después, si es contracorriente, co-corriente, cómo es el relleno, importa poco, es lo que te ofrezca el fabricante. Ujú. ¿Sí? Y después, bueno, según los materiales de construcción, hay en día, vos vas a muchos lugares, hay con estructura de madera. El problema de la estructura de madera es que tiene que estar siempre húmeda la madera, porque está diseñada para eso. En el momento que la madera se seca, se tuerce toda. Claro. Entonces, es como bastante trabajoso el mantenimiento. Después tenés, bueno, de acero. Lo que pasa es que las de acero tienen la macana que, nada, el recubrimiento superficial, viste, te requiere mucho mantenimiento. Y lo que vas a ver, puedes haber mixtas con, digamos, hormigón premoldeado y acero. Esto es poco frecuente. Si son viejas te vas a encontrar de madera y las más nuevas son todas de plástico. ¿Sí? Bien. Ujú. Eh, Plástico o fibra, ¿no? PRFB. sí. Entonces, por ejemplo, yo no sé si Polo, ¿tenés algún planito de una torre? Como para mostrarle la pileta y eso y a mano. O se lo Tengo digo. de fresa, si querés. Sí, si querés andar buscando. O sea, básicamente, ¿qué es lo que tenés? Tenés una pileta, ¿sí? Arriba de la pileta van básicamente las torres de los módulos, esto que te digo, con los ventiladores. Esto se arma. Y acá, esto básicamente hay una bomba de circulación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la bomba? La bomba impulsa, pasa por el intercambiador, por el condensador, por ejemplo, donde se calienta, ¿sí? Eso viene acá. Acá se enfría, acá baja la temperatura y acá lo vuelve a tomar la bomba. Esto tiene, digamos, el caudal Q1. ¿Cómo es respecto de Q2? ¿Cómo es Q1? Mayor. Es mayor que Q2. En el medio, ¿qué hay? Pérdidas, ¿por qué motivo? Por evaporación. Hay una que es evaporación, porque si no, no funciona. Pero si yo te digo, che, está lloviendo, 100% de humedad. Sí, el aire está saturado y No hay ningún juego de presiones, más allá de la... Imagínate que nada, ya no admite más, digamos, sí, funciona y algo funciona, porque está pero todavía poco. la parte de conducción, muy poco, pero, Sí, sí. Son digamos, casi iguales los caudales. claro. No, tenés otra cosa que es el arrastre. Vos acá esto cae y tenés aire haciendo así. Acá obviamente le ponen algo para evitar que se le piante, ¿sí? Pero bueno, hay arrastre. La suma de estos dos, ¿sí? La sumatoria de estos dos, y bueno, andará entre el 3 y el 5%, ¿sí? Por este lado. Y después, acá hay agua evaporándose. ¿Qué es lo que va quedando acá? Si acá se evapora, lo que se evapora es H2O. Y este agua yo le metí H2O más. ¿Sí? Yo poné que tenía sal el agua. Sí, Tenía sí, cloruro, lo que fuere. Eso es como una caldera, va quedando todo acá, se va concentrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? purgar. Correcto. Purgar.
Entonces, bueno, esto hace que, digamos, yo siempre en una torre de enfriamiento, vos vas a ver esta purga, ¿sí? Y vas a ver que siempre tenés que reponer. Hay muchas, las que ves arriba en los edificios tienen un flotante como si fuera el de un tanque. el de un tanque, y lo que hacen es vos le regulás el caudal de agua de entrada y cuando llega a cierto nivel te abre el drenajecito. Bien. Está todo el tiempo entrando y sacando. ¿Sí? ¿Hasta Te dónde? muestro. Bueno, Dale, Poro. Sácalo. No saques. Pues no sé qué tenés que tocar, pero. Ahí tiene que estar apareciendo. No sé dónde. Ahí está cargando, sí. Yo no sé ni cómo es eso. No, vos andá A este. al Chrome. Donde Ahí está el está. Meet. Acá tenés una que es un módulo. Un módulo que viene armado, prearmado. Y ahí tenés la pileta, ¿ves? Bien. ¿Ok? Esta es una. ¿Sí? ¿Ves que viene? Vos la apoyás acá, 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 con unos, son como columnitas de hormigón y la metes adentro de una pileta, ¿ok? Esa es una. Y la otra, el otro tipo es esta, que en este caso, como te decía Guille, son un montón puestas. Haces una pileta grande, ¿sí? Uy, perdón. Una pileta grande, ¿ves? Acá es donde donde succionan las bombas de circulación. Y particularmente la torre esta viene en 3 partes, ¿sí? Esto es una parte, ¿ok? La del medio es otra parte y la de acá es otra parte. Entonces, esta torre se arma en el lugar, ¿sí? Bien, Esta perfecto. torre, para que tengas una idea, mide 6x6, si mal no recuerdo. Sí. Sí, son los módulos, creo que los más grandecitos. No. Sí. Bueno. No sé por qué no me tomó. Bueno, ahí está. 7230, ¿ves? Por 7230. Sí, 6x6. El diámetro de esto, como te decía Guille, tiene... ¿Dónde está el diámetro? Qué complicado que es esto, loco. Debe estar ahí mínimo 3 metros, Poro, si lo haces así medio Sí. tonga. 2500 de radio, ¿no? Sí, bueno, más también. Fíjate que acá, si estos son 7 metros, puede ser que haya 1 metro de cada lado. Sí, O sea, que eso tiene la complejidad que el ventilador te viene con las aspas, lo tenés que poner sí, y que tenés que como balancear. balancearlo ahí en sitio, digamos. En realidad lo traen prebalanceado y traen las aspas en orden exactamente como la tenés que poner. Uh-huh. Entonces lo tenés que armar así porque tiene que estar balanceado, si no eso es un descontrol. Sí. ¿Está bien? Son bastante grandes, sí. Sí, y giran, digamos, a alguna velocidad. Esto tiene una escalerita para llevar al ventilador. Mira, ahí tenés una similar a esa, pero esta ves que tiene 2 partes nada más. ¿Ves? Uh-huh. Se divide acá en 2. Bien. Esta es la WK 9000. ¿Ves? Como tiene acá dividido. Todo esto, la estructura y todo es de PRFB. En este tipo de... Ves que acá tiene todo PRFB. Lo único que obviamente los caños y las toberas no son de plástico. Son de acero galvanizado, pero el resto es todo plástico. Bueno, el ventilador obviamente tiene motor y qué sé yo, el eje, pero las paletas son de aluminio, creo. Bien. ¿Okay? Lo que nos queda ver es el tema de digamos, cómo serían las temperaturas. A ver si yo
Ahí ven de nuevo. Sí, Debería. Entonces, sí, ahí si yo. yo tengo la torre de enfriamiento, ¿sí? Y básicamente tengo la bomba de circulación, paso acá, imagino, por algún intercambiador y vuelvo, ¿sí? Digamos, bueno, hasta dónde efectivamente enfría esto, ¿no? ¿Cuál es la temperatura mínima que yo le puedo pedir a este equipo? Entonces, yo básicamente en el ideal uno se podría ir hasta la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Si yo agarro y lograse que le meto el agua y ese agua, digamos, en forma ideal logro sacar acá el aire, digamos, con 100% de saturación que absorbió todo, este aire acá va a tener la temperatura de bulbo húmedo, y si la transferencia fue ideal, bueno, el agua que me estaría cayendo acá tendría también la temperatura de bulbo húmedo. ¿Esto Sí. se puede lograr? Y no. ¿Por qué? Porque justamente mi fuerza impulsora es la diferencia de temperatura del aire respecto del agua. La del Claro, bulbo pero húmedo respecto del agua. Claro, la temperatura del agua respecto a la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, está claro que la temperatura del agua tiene que ser mayor que la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuánto, cuánto mayor, digamos? Bueno, eso es una condición de diseño. Esto donde lo habíamos visto, ¿te acordás en el condensador? Que nos habíamos tomado, dijimos, bueno, esta es mi temperatura de condensación, entonces esta es mi corriente que yo estoy de agua que está calentándose, pero está enfriando, y dijiste, bueno, yo me voy a acercar hasta 10 grados acá, ¿sí? Para que no sea un intercambiador infinito. Este intercambiador para que no sea infinito. Acá pasa algo parecido, pero lo que vos haces es que la temperatura del agua se iguala a la temperatura de bulbo húmedo. Hay de nuevo un pitch point, que en este caso es de 3 a 5 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una temperatura de bulbo húmedo de 28 grados, bueno, el agua va a tener que tener una temperatura mayor o igual a, yo qué sé, 33 grados, ponele. ¿Sí? Obviamente, cuanto, digamos, cuanto mayor sea esta temperatura, este delta, ¿qué es lo que hago? Mi circulación va a ser, No, cuanto más chica sea, más baja, no. En realidad va a ser más baja la condensación. correcto. Pero la circulación depende del delta T De del acá, de acá. condensador. Correcto. Sí. Perdóname, igual ahí hablaba de temperatura de bulbo húmedo, Guille, ¿sí? Ujú. Lo que es importante es que esa es la temperatura de bulbo húmedo de diseño. Antes te Perfecto. habló de bases de diseño, ¿sí? Y una de las claro, cosas que uno tiene que decir es, bueno, a ver, ¿dónde se va a poner la planta? Por ejemplo, ¿sí? Es lo mismo tener la planta en Ushuaia que tenerla en Buenos Aires, que tenerla en Misiones, no, ¿sí? Que tenerla en La Rioja, por ejemplo, no, porque justamente cambian las condiciones climáticas y una de esas cosas que cambian es la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Ahora, ¿qué temperatura, cuál es la que vos tomás para el diseño? Bueno, eso va a ser un criterio de diseño, obviamente, vas a tener que tener un criterio, pero normalmente tomás un valor que es quizás el 98 y medio, ¿no? Sí, Eh, eso generalmente por eso se 200, define un periodo claro, de tiempo, exacto. definís un periodo de tiempo y decís, bueno, 10 Una años, probabilidad de ocurrencia. 10 años. Entonces yo lo que quiero es que mi temperatura de bulbo húmedo de diseño, ¿sí?, se cumpla en este periodo de 10 años, al menos en el 98% del tiempo. Exacto. Entonces buscas en esos 10 años, buscas cuál es tu probabilidad del 98% y esa es tu temperatura de húmedo de diseño. Sí. bien. Estos datos no son ¿Ok? fáciles de encontrar. No. Podés decir, podés
agarrar algo y decir que lo hiciste, que lo hayas hecho y decir, bueno, es 28 grados. Chao. Claro. Normalmente, esos valores, el fabricante de la torre te dice, mira, y sí, yo tengo una torre funcionando en tal lado y la diseñé con tal valor, ¿me entendés? Y funciona bien. Bueno, listo. ¿Qué va a pasar? Si vos tomas una temperatura húmeda muy baja, ¿sí? Te va a pasar que en el año podés llegar a ese valor, en los momentos de mayor humedad y de mayor temperatura, podés llegar a ese valor y la torre te va a quedar chica cuando llegues a ese valor. ¿Sí? Claro. Real. Te va a quedar chica porque bueno, o sea, llegás a ese valor o mayor, bueno, la temperatura a la que enfría va a ser menor, va a ser mayor. ¿Está bien? No va a llegar a la temperatura de enfriamiento. Y si es demasiado alto, la torre me va a quedar siempre grande. ¿Ok? Ujú. Si yo tomo un valor demasiado alto, suponete que lo normal sería tomar 28 y yo tomo 30 de temperatura húmeda de diseño. Bueno, yo tengo 2 grados de diferencia de sobrediseño. Entonces me va a salir más cara la torre. Claro. Pero no es que funciona mal, gastaste No. plata innecesariamente. Gasté Claro, en claro. CAPEX. ¿Ok? Sí. Y quizás Te en preparaste OPEX. para el cambio climático ya. Claro, bueno. Está bien. Pero por eso, lo que pasa con las torres de enfriamiento es, vos decís, Buenos Aires, y la verdad siempre hay una humedad relativa alta, entonces la diferencia entre la temperatura del aire y la de bulbo húmedo es chica. Sí, y no, esto sirve, me voy a Mendoza, que tengo clima seco, entonces tengo una diferencia muy grande, pero en Mendoza, ¿qué es lo que no tenés? Y también no tenés agua. Claro. Ujú. Y la torre es un circuito cerrado, sí, pero tenés Pero no. un 1 o Sí, pero 2% no. que sí, pero O no, sea, digamos. es cerrado. Es cerrado, pero siempre tenés que andar reponiendo 3-5% por las pérdidas por arrastre, por las pérdidas por evaporación, por los La ciclos de purga. concentración, la purga. Claro. Ujú. Bueno. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer el ejercicio ese de las temperaturas, ¿no? Imaginemos que la temperatura de bulbo húmedo de diseño es 28 grados. 28 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de mi torre de enfriamiento, ¿a qué temperatura va a salir acá? Temperatura de bulbo húmedo de 28, dices. Sí. Es zurdo, perdónalo. Bueno, se hace lo que se puede. Eh, No, estoy escribiendo tengo la tableta ahí de costada. Está bien, pero además sos zurdo y haces los números de abajo para arriba, boludo. Sí. Tiene que No estoy salir acostumbrado. entre 3 y 5 grados por debajo. O sea, No. Al Por revés, arriba. más. O sea, es Por la ahí. temperatura del agua, la temperatura de sí, salida de la Es torre, más. Pero por arriba, sí. es la temperatura de bulbo húmedo más el pitch point este. Entonces, Perfecto. ponele que salís en 33. Perdón, pinch grados. point o también lo puedes escuchar como approach. Sí, con doble P. APP. Approach. Ok. Approach. El approach de la torre. Entonces, 33 grados, perfecto. 33. Viene ahí, él agarra la bombita, pling, lo tira. Vamos al condensador. ¿Sí? Entonces, en el condensador, ¿sí? Este es el agüita que está viniendo, que entra a 33. El agüita. ¿Y qué le va a pasar a esto? Se va a calentar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿tengo algún límite? Yo, digamos, yo después al condensador lo opero, digo, bueno, hasta donde subo 10 grados. Ujú. ¿Puedo hacer lo que quiero acá? Digo, che, yo quiero hacer la torre lo más chiquitita posible, entonces que se caliente, No, que el rendimiento, bueno, ¿qué me importa? Entonces, ¿cuál es tu límite? ¿Acá hay algún límite? ¿Vos acá podés devolverle cualquier temperatura? ¿Qué te parece, digamos? No. O sea, debe haber cualquier temperatura, no. Hay un caudal, digamos, de aire que digamos que es un máximo y ya no puede enfriar tanto, digamos. O sea, yo no le puedo mandar todo el aire que necesito. Primero porque se me vuelan. No le pondría, me doy un extremo, a 80 grados.
No podría No, ser. no, No. no. Entonces, obviamente, acá el fabricante te dice, che, mira, hay una temperatura máxima a la que vos podés ingresar acá. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que es 45 grados centígrados. Claro, entre O 10 sea, y 15 grados de diferencia de temperatura. idealmente hablando, digamos, si la torre fuese lo suficientemente alta y tuviese Mm, el caudal de aire lo suficientemente grande, podría meterle 80 grados, sí. ¿o no? Sí, Pero para los diseños estándares de la torre que existen, Claro, claro. que hay en el mercado, que no es lo que vos quieras de grande, Sí, sí. normalmente es y así, que valores, son de plástico. Quieras claro, o no, son de plástico, no le podés meter cosas muy no calientes. le Es lo podés que poner te cualquier decía, cosa. es entre 10 y 15 grados más, eso es lo habitual. Perfecto. Sí. Bueno, 45 grados. Si Entonces viene ahí un loco y ya, dice, yo le tiro 5 grados más, sí, está bien, va a funcionar. Estás desperdiciándolo. Claro. vos tenés 45 grados, 33 grados, ¿sí? Y estos son 10 grados, tenés 55 grados acá, ¿no? Ujú. Teniendo esto, 33 y 45, ya sabes el calor este que te viene acá, ¿sí? Y de alguna forma ya sacaste la circulación esta. El caudal. Entonces, claro, la circulación, el caudal que vos tenés acá, ¿sí? O sea, vos tenés el calor, este calor Q es igual a la masa por el calor específico del agua, por el delta T este Ujú. que obtuviste ahí. Este lo sabés, este obviamente lo sabés, este lo sabés, sacaste la masa. El Claro. calor lo sabés porque es el que necesitas para condensar el vapor que sale de la turbina. Este ¿Eh? calor es el delta H. Sí, M vapor por el detalle. Exactamente. Me ¿Está faltó la bien? masa. Ahí está. Perfecto. Y el rendimiento de la torre no varía, digamos, con el caudal. Yo entiendo, me imagino No, perdóname, el que, rendimiento que tiene la torre, como cualquier sistema y cualquier proceso, es el arrastre. Es la pérdida por arrastre. ¿Ok? pero no sé, me imagino que a menor caudal de agua que yo le meto a la torre, mejor lo enfría, digamos. No, No necesariamente. justamente, no. Las eficiencias se te van a dar por arrastres. O sea, vos hablaste de caudales de aire. Bueno, yo le pongo más temperatura, necesito más caudal de aire. ¿Qué pasa? Siendo el mismo tamaño de torre, la misma sección de pasaje, le meto Claro. más caudal de aire, significa más velocidad de aire. Claro, Más se te van las velocidad significa más arrastre de aire, de agua. de agua. Perfecto. ¿Ok? Porque el arrastre, ¿por qué se da? Justamente porque Es velocidad, ¿no? me llevo una gotita muy chiquitita, pum, me la llevé, chao, me la llevé Esta puesta. es velocidad superficial, ¿no? Entonces, Claro, Sí, sí, sí. cuanto más chica, esta es la gota claro. cayendo, esta es la ley de, ¿cómo era? Stokes, Sí. ¿no? Es la Cuando vos gota estás en cayendo. velocidades muy chicas, ¿ok? No hay buen intercambio. O sea, de vuelta, lo mismo que hablamos antes. Es un No es bueno ni equilibrio, que sea ¿no? muy bajo ni que sea muy alto. Que Si esto esté pasa en un muy cierto valor. despacito, claro, si pasa muy despacito, esto No funciona. no funciona. Y si O no pasa se muy alto, encuentran, te lo llevo claro, para arriba. o no Claro. se encuentran, ¿ok? Si no se encuentran el aire con el agua, no me sirve, Claro, porque no claro. funciona. Eso Perfecto. significa que si hay una velocidad muy baja, significa que hay poco aire. Entonces es más difícil de que se encuentre el agua con el aire. ¿Me seguís más o menos? Sí, 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 Entonces es un Entonces, equilibrio. vos tenés claro, para el diseño de la torre, o sea, yo no te puedo decir cuánto es el valor de la velocidad, no tengo ni idea, depende de la torre, depende del diseño, pero hay un rango de velocidades del aire, ¿sí? Y un cierto caudal de agua para ese modelo de torre que va a funcionar correctamente. ¿Lo Bien. podés sí. estirar? Sí, lo podés estirar un poquito. Lo que te va a pasar es que tu arrastre aceptable va a ser, en vez de ser el 1%, el 2%, va a pasar al 5%. Claro. Si vos la querés estirar a la torre. Bueno, entonces, ¿le podés sacar más? Sí, pero a expensas de tener un arrastre mayor. Sí. Claro. Si ¿Está bien? alguno viene, porque ¿cuál es el chiste de acá? Imagínate que viene uno y te dice, mira, yo te vendo esta torre que tiene, vamos a hacer los dos casos, tiene un approach de 1 grado nada más. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si tiene 1 grado, ¿esto qué pasaría a ser? Perdón. 29 grados, este está más abajo. Para llegar a 45, ¿qué le pasa a la circulación? Si vos aumentás el delta T, ¿qué le pasa a la circulación Baja. baja? Che, esto es fantástico. Tengo que poner la bomba más chica. Sí, los caños son más chicos, todo más chico.
¿Y qué haces ahí? Vos decís, bueno, tengo todo eso más chico, me debiera ofrecer una torre más grande, porque Claro. necesitaría más superficie para intercambiar. Bueno, ahí, digamos, podés ver una cuestión así de tamaños, pero desconfía porque no se quedó sin fuerza impulsora, difícilmente eso exista. ¿Sí? Claro, claro. Y ahora me voy al otro caso. Vos agarraste. Perdóname, la lógica te indica, por ejemplo, si vos un intercambiador querés que se acerquen las dos corrientes en temperatura, significa que necesitas más superficie. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Pero acá en la torre te está diciendo, bueno, pero tiene menos caudal, que yo te la hago más chica. No, a ver, yo quiero achicar el approach, el pinch point ese, la tengo que hacer más grande, no más chica. Tendría que hacerla más grande. ¿Sí? Claro. O sea, pero vos te das cuenta que la circulación es un valor que se lo vas a dar. Vos le vas a decir cuánto querés enfriar. Esta cuenta la haces vos. Sí. Claro, sí, evidentemente es un parámetro de. Entonces vos le decís, che, yo quiero enfriar esta cantidad. Entonces, ahora viene otro y te dice, ¿sabés qué? La mía tiene un approach de 10 grados. Entonces te da un caudal enorme. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo sería esta torre? ¿Más grande o más chica? No, si tiene un caudal más grande, sería mucho más chica, porque el approach. Si tiene un El approach es más grande, entonces la fuerza impulsora más grande, la torre sería más chica. Más chica. Entonces, el tipo que te puede estar diciendo, che, yo te vendo, mirá, es más barata, si es más chica, es más barata. ¿Me entendés? Entonces, el tipo te puede estar vendiendo una torre más chiquitita, más barata, a cuenta de que vos tenés que hacer el resto todo más grande. Claro. Además no, o sea, lo más probable es que ninguna de esas dos torres te funcionen como te dicen. Porque de vuelta, la más grande, con mayor caudal, haciéndola más chiquitita, va a tener una velocidad muy grande de agua, una cantidad de agua muy grande, entonces te va a pasar lo mismo que hablábamos antes, que no se va a encontrar con el aire como corresponde. Y la otra te va a decir que tiene un approach tan bajo que necesita tanto tiempo que es imposible. O sea, cuando se van de estos valores normales, lo más probable es que esas torres no funcionen como te dicen que van a funcionar. Bien. ¿Ok? Entonces vos podés hacer tranquilamente la cuenta, digamos, con estos 3 a 5 grados y debieras recibir ofertas más o menos parecidas. Sí, hay algunos locos igual. Sí, bueno, eso es como una industria donde está ahí la alquimia aparece siempre, ¿viste? Sí. Así que, ¿qué datos le tenés que dar al tipo? Decirle cuál es tu temperatura de bulbo húmedo de diseño, obviamente cuál es la temperatura de bulbo seco, o sea, las dos le tenés que decir, cuál es el caudal que vos querés enfriar y cuál es la temperatura a la que le vas a, digamos... El delta T. El delta T en la torre. Obvio que si vos le decís, mira, tengo 1500 metros cúbicos hora y tengo un delta T de 20 o de 30, el tipo te va a decir, no, flaco, hagamos un caudal más grande. Porque no puede procesar algo que no sea esto. Claro. Exactamente. Y te van a definir el máximo. Claro. Te van a decir, che, sí, delta T de 20, pero nunca me lo devuelvas más allá de 50 más de grados. 60, claro. 60 grados. No sé, algo así. ¿Por qué? Sí. Porque va a durar nada la torre esa. Sí, vos pensás que 60 lo tocas y te quemás. Es como ahí el límite, o sea, el agüita del mate, ¿cuánto tiene? 70, 80 grados. Sí. Bien. Así que bueno, esto es lo de Torres. A ver si hay algo más. Bueno, acá están un poquito las ecuaciones, pero es lo que estuvimos hablando. Y esto es lo que hay que saber. Lo otro tiene algunas singularidades, por ejemplo, las chiquititas son como autoportantes, es lo que te decía Pablo. En 1, 2, 3, 6 pedazos viene ahí la torre toda entera, ¿no? Incluso vienen con la pileta abajo. Con la pileta. ¿Sí? La pileta que es parte de la propia torre. Claro. Cuando te viene con el flotante, con la conexión para que le pongas el make-up, para que le ponga la bomba y el flotante, o sea, completita. Vos le pones el caño y se acabó. Las más grandes, lo que tenés que hacer es una pileta de hormigón,
¿sí? Donde, bueno, vas apoyando los módulos arriba y lo que te vas a encontrar, esto obviamente tenés que, estas piletas suelen tener, como cualquier pileta, digamos, algún tipo, muchas veces, ¿no? Algún tipo de sumidero tenés que generar, una pendiente, ¿sí? Lo voy a hacer más evidente, ¿no? Ahí. Y se suelen usar dos tipos, ¿no? La alternativa más cara, bombas. sí, de bombas. Bombas verticales, se llaman verticales de turbina, ¿sí? Que básicamente tienen los impulsores acá abajo. Generalmente son impulsores, digamos, radiales, ¿no? Así. Tienen los impulsores, uno o varios. Y después lo otro que, esta es una alternativa, sí, me estoy quedando sin batería, bueno. Y la otra alternativa es poner la bombita acá. Hacer un pase sobre el muro de hormigón y poner la bomba afuera. Esto tiene digamos, la cuestión que tenés que hacer ahí un pasamuro, ¿no? Es una pieza hecha en taller, digamos, dos chapas con algún tipo de elastón de junta ahí para que pase el caño. Y la otra nada. Normalmente lo que haces, como esos de hormigón, vos le pones un caño con pelos, digamos, que lo pones como si fuese el propio encofrado, un caño que sobresale y que lo embebes en el hormigón. ¿Sí? Queda embebido en el hormigón. Entonces Lo que ya él te vos dice cuando es esto, pones el ñoca claro, y al ñoca le soldás así. le soldás unos fierros, ¿sí? Eso se agarra del hormigón. Lo soldás lo O atás lo atás a la armadura. a la armadura y te queda ahí, una forma de resolver este pasamuro, ¿no? Claro, y vos le echás el hormigón y eso queda embebido en el hormigón, ¿me entendés? Una brida y otra Claro, brida. Sí, no, y le soldás al caño directamente. Bueno, esa es otra. Si querés, también podés dejar acá el caño ya biselado y soldás. Esa es otra. Claro. Y lo Hay soldás, ¿por otros. qué? Porque vos lo que tratás de hacer es, si vos le metés un caño entre otro caño, tenés que sellar el entrecaño, digamos. Sí, claro, hay algunos que no les gusta hacer esto. Entonces dejas un cuadrado. ¿Para qué? Sí. Dejan un cuadrado y Y después venís después con. soldás ahí. No, claro, venís con una. Sí, o ponen una chapa. Ponen Con, chapa de un lado, chapa del otro, con con un anclaje. ñoca. Claro, y después apretás. Y esto con unas juntas acá, ¿no? Entonces Sí. no te entra el agua. Bueno, son sí, como formas más sofisticadas de resolver lo mismo. La macana de esto, que la bomba en definitiva transmite algún tipo de vibración. Entonces, si la cañería no tiene esa flexibilidad, viste, algunos cuando hacen esto le ponen alguna junta elástica ahí en la succión, pero como suelen ser bombas medio grandes, bueno, tiene como eso, ¿no? Eso, aparte, esto, digamos, si vos la pileta la hiciste como una para abajo, digamos, hiciste excavando la pileta, la bomba esta te queda como en el subsuelo, ¿no? claro, en un pozo. En cambio, esta te queda. Existe de las dos maneras. Como estas son piletas bajitas, muchas veces no haces excavando la pileta, sino que la haces para arriba. O sea, nada, está sobre el suelo, sobre el nivel del suelo, y esto lo vas a ver mucho también, ¿no? Y bueno, de las dos maneras, los dos tipos de bombas que se suelen poner. Creo que esto es todo, che. Así de torre de enfriamiento. ¿Alguna duda te quedó? No, clarísimo todo. ¿Cómo se deja de compartir esto? No Ahí el pausa ese que te aparece en el cartel. Ping. Ese. Ahí está. Así que bueno, che, vimos un montón de cosas hoy. Evaluación de proyectos, torre de enfriamiento, cualquier cosa, después Pablo te va a subir ahí las clases. Yo te diría con el TP que arranques, buscate algún formato que se vea lindo, carátula, esto tiene que tener una carátula, tiene que tener un índice, adentro tiene que tener estas subsecciones. No te vamos a hacer documentos por separado, pero tiene que dar algo profesional, ¿no? Como hecho por un ingeniero. Bien, perfecto. Dale. Bueno, Francisco, estamos, che. Cualquier cosa nos mandás un WhatsApp y lo vemos. Sí, mandá dale. cualquier duda. Buenísimo, muchas gracias. Nos vemos. Buena semana. Que ande bien. Que estén bien. Chao, chao. Igualmente.